Gloria al nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Le damos a Dios todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza porque solamente Él la merece. Él es el único digno merecedor de la adoración, de la exaltación, del reconocimiento. Todo y todos doblarán y doblaremos nuestras rodillas delante del Señor, confesando que Jesucristo es el Señor. Y esto es lo que confesamos en esta hora, que Jesucristo es el Señor, que no hay otro. No hay otro a quien darle la gloria, a quien darle la alabanza. El mismo Señor Dios dice, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar en este momento de un tema muy importante, como lo es todos los temas que aquí tratamos para gloria del Señor Jesucristo, y es acerca de las leyendas. ¿Son reales? ¿Son realidad todos estos seres que escuchamos, como lo son los duendes, las hadas, los vampiros, los hombres lobos, esas leyendas como la de la Llorona, el Cadejo, el dueño del monte, la mona, los brujos, las brujas? ¿Todas estas cosas son reales? ¿Existen de verdad o no existen? Vamos a dar en este video una respuesta bíblica. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Esos y otros asuntos son asuntos espirituales. Y para juzgar, para discernir, para entender todo asunto espiritual, hay un libro que es especial. Hay un libro que es el único para entender todo lo que es el mundo espiritual. ¿Y cuál es ese libro? Es la palabra de Dios. En la santa y bendita palabra del Señor, allí encontramos respuesta para todos los temas que necesitemos saber. Ok, entrando ya en materia, pues mucho se ha dicho acerca de historias, de leyendas, de mitos, de supersticiones. Hay muchas leyendas, muchas personas que quizá tú has escuchado pueda contarte, yo vi los duendes, se robaron a tal persona cuando hace muchos años, o yo mismo cuando era pequeño, a mí me perdieron los duendes, o yo vi una bruja, yo vi una sombra, yo vi un fantasma, yo escuché la Llorona, yo vi al Cadejo. Bueno, tantas y tantas cosas que podemos escuchar. Vamos a comprobarlo por medio de la palabra. ¿Qué dice el Señor? Y antes de ir a la palabra del Señor, quiero decirte lo que, en mi opinión, basado en la palabra, son todos estos seres y son todas estas manifestaciones. Yo creo que sí. Los demonios, las hadas, los duendes, las brujas, todos estos seres mitológicos existen, creo que existen y creo que son demonios. Todos esos faunos y seres de la naturaleza, personas que se involucran en lo que es la Wicca, que entran en contacto con hadas, con duendes, con gnomos, con faunos, con diferentes seres espirituales, ellos existen, claro que sí. Pero son espíritus inmundos, son seres demoníacos de los que tenemos que cuidarnos, de los que tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque en algunos casos parezcan inofensivos o indefensos o hasta tomen una apariencia que no es para nada agresiva, en su interior, en su esencia, está la maldad, está la maldad de los espíritus inmundos. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Vamos al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 7 al 9. Apocalipsis 12, del 7 al 9, nos está relatando lo siguiente. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Gloria al Señor por su palabra. Mira qué tremendo lo que dice. Cuando se dio esta batalla en los cielos, cuando el enemigo quiso usurpar el lugar de Dios, quiso tomar su trono, él no se halló más lugar para él y él fue arrojado, dice la escritura acá en el verso 9, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
lo que es el enemigo, Satanás, el diablo y todos los demonios, en algún momento fueron ángeles. Por eso se les dice también ángeles caídos, porque se rebelaron contra el Señor y al ser expulsados perdieron muchas cosas, perdieron su belleza, perdieron la santidad, pero algunos otros atributos sí, pues permanecen en ellos, como lo es habilidades, poderes, capacidades. Eso permanece aún en estos seres espirituales, y es necesario que nosotros estemos apercibidos de esta realidad para saber cómo enfrentar todo esto, y todo esto se enfrenta en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. ¿Por qué estos seres se manifiestan? ¿Por qué se escucha hablar acerca de los duendes, de las hadas y de todos estos seres que te he mencionado al inicio del video? Bueno, hay varios motivos por los cuales puede darse este fenómeno. Un primer motivo sería puertas abiertas, y cuando hablamos de puertas abiertas nos estamos refiriendo específicamente al pecado. El pecado en una persona abre puertas espirituales, abre puertas en el mundo espiritual que lo exponen a la acción, a la operación del enemigo. A través de el pecado se abren puertas de maldad donde el enemigo toma control, viene a tomar influencia en la vida de las personas. Por eso el pecado es una posibilidad. Después, lo que es la territorialidad. Hay espíritus, y la palabra de Dios habla de esto, hay demonios que son territoriales, que están asignados a cierto sector, a un río, a un lago, a una montaña, a un árbol, o a zonas más grandes, como puede ser una provincia, como puede ser un país, como puede ser un continente. Hay espíritus territoriales. Y tal vez has escuchado de que hay zonas donde se aparecen mucho los duendes, hay avistamientos de hadas y de diferentes seres. Bueno, puede ser que sea un espíritu territorial el que está en aquel lugar y se manifiesta visiblemente para atraer la atención de la gente, porque a la gente le gusta lo que es lo oculto. Entonces la territorialidad es una razón. Otra razón son pactos, cuando la persona está vinculada al ocultismo porque ha hecho pactos, porque ha visitado brujos y hechiceros, porque ha incurrido en prácticas que no son del agrado del Señor, como que le lean la mano, que le lean el té, el tabaco, el cigarro, como que le lean el tarot, la bolita de cristal, como leer el mismo horóscopo en el periódico para ver qué me dice. Cuando se hacen estas cosas, por inocentes que parezcan, se está formando un pacto. Cuando se juega la ouija, cuando se juegan estos jueguitos que parecen inocentes, donde hay una comunicación de un ser espiritual, mucho cuidado. Cuando las personas incurren en esto, se abre la puerta espiritual y estas personas comienzan a percibirse más de las realidades espirituales, y no precisamente de Dios y de sus ángeles, sino de Satanás y los demonios, de movimientos espirituales de maldad que van a acarrear maldición a la vida de aquella persona. Por herencias, hay personas que dicen que yo heredé de mi mamá y mi mamá de mi abuela esta capacidad de ver, de sentir el aura de las personas. Mucho cuidado con ese lenguaje, hay lenguaje nueva era ahí involucrado, y cuidado con esto cuando se es heredado de mamá, de papá, de abuelos, de ancestros, porque podemos estar hablando de una cadena de maldición. La visión espiritual maligna. Cuando hay personas que han practicado ciertas cosas como la visualización, como el yoga, como la meditación, abren espiritualmente un tercer ojo que les da la capacidad de ver en el mundo espiritual, y pueden ver con toda facilidad este tipo de seres malignos y demoníacos. Y el temor. El enemigo busca por medio del temor apresar y cautivar el alma de las personas. Muchas personas, cuando han tenido una experiencia con estos seres, quedan cautivas, presas del miedo, del pánico, y el enemigo se vale de eso para empezar a afectar la vida de la persona. Vamos a otra escritura en la carta a los Efesios, capítulo 6, una escritura muy interesante que nos habla acerca de esta realidad. Efesios 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Mira cómo la palabra de Dios en este versículo nos enumera como una lista de jerarquías acerca de esos seres espirituales con los cuales tenemos luchas nosotros, los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto viene a la mano acerca del pasaje que hemos leído anteriormente de Apocalipsis, donde habla de que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Como los ángeles de Dios están en orden de jerarquía, esos ángeles caídos, que ahora son demonios, también actúan por jerarquías. Es una jerarquía satánica, una jerarquía demoníaca. Y vamos a ver una escritura más en 2 Corintios 11:14. Y creo que esta escritura es muy importante porque hay muchas personas que dicen que estos seres no son malos, que son parte de la naturaleza, que son parte de la creación, que no debemos de tener temor. Inclusive hay quienes buscan comunicarse con ellos, pero mira lo que dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice la escritura que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Él no se aparece quizá con cachos, con cola, oliendo a azufre y feo y horrible como es, porque las personas seguramente saldrían corriendo. Él va a buscar tomar una apariencia que no sea de temor, que la persona sienta tranquilidad, sienta confianza, pero es una mentira. ¿Qué hay más allá? ¿Qué va más allá de todo esto? Así que mucho cuidado con las apariciones, y aquí aprovecho este espacio para decirlo, porque debo de decirlo. Estas apariciones de la Virgen, y cuando hablo de la Virgen no me estoy refiriendo a la Madre de Jesús, la cual es bienaventurada y está en la presencia del Señor, adorando al Señor. Me refiero al enemigo que usurpó la buena imagen de María, que ese será tema para otro video. Usurpó esa imagen y se presenta como ella, como una mujer, con un vestido blanco, celeste, irradiando luz, dando mensajes bonitos, pero en esos mensajes bonitos, allí viene una mentira para llevar a las personas a caer en errores doctrinales y en prácticas que no son del agrado de Dios. Cuidado con estas personas que dicen que se les aparecieron personajes bíblicos, que se les apareció un santo, una santa, porque Satanás se viste como ángel de luz. Dice la Biblia que debemos de probar los espíritus a ver si son de Dios. Cuando algo de esto se aparece, ya sea que se te aparezca a ti o estás leyendo en un libro acerca de una aparición, prueba ese espíritu. Mira el mensaje, lo que está hablando, lo que está enseñando, a ver si concuerda con la palabra de Dios. Y estoy seguro que no lo va a hacer. Cuando concuerda con la palabra de Dios es porque Dios está permitiendo aquello, como Él envió muchos ángeles a dar mensajes. Pero cuando no concuerda, que últimamente, y podemos decir casi que en un 100% de la mayoría, no concuerdan lo que enseñan con la palabra de Dios, es porque son ángeles de luz, son espíritus inmundos, son seres demoníacos disfrazados de algo bueno para engañar a las personas. Mucho cuidado con tener estatuillas, imágenes de duendes, de hadas y de este tipo de seres. Hay personas que gustan coleccionar este tipo de estatuillas. Mucho cuidado, porque eso se está convirtiendo, es en realidad en el mundo espiritual un imán para que estos seres vengan a tu vida, vengan a tu casa y comiencen a influenciar. Mucho cuidado con pedirles favores también. Hay personas que cuando se les extravía algo en la casa y se lo achacan a los duendes, comienzan a pedirle a los mismos duendes que le aparezcan o que le traigan de regreso aquello. O hay personas que le piden esto a las ánimas o a algún santo en particular. O hay personas que, conozco de personas que tenían la costumbre de pedirle a las ánimas que le despertaran a cierta hora de la madrugada, y pues esta persona en particular tuvo una experiencia muy fea porque siempre se despertaba, pero en una oportunidad se encontraba con mucho cansancio, se volvió a quedar dormido y algunos minutos después sintió unas manos en su cuerpo que le movían. Y se asustó tremendamente porque es una persona que no vive con nadie y que nadie estaba dentro de su casa, y esto es por estar entrando en prácticas que no son del agrado del Señor. Las ánimas, pedirle las ánimas del santo purgatorio, el cual no existe, es una práctica que la Biblia habla y cataloga como espiritismo.
Y el Señor nos prohíbe en su palabra tener contacto con los muertos. Entonces mucho cuidado con esto, mucho cuidado, como lo mencionaba, de visitar estos lugares donde hay avistamientos de estos seres, porque como te explicaba, son espíritus territoriales y son territorios que están marcados, que están pactados por el enemigo, que están dedicados, y cuando las personas van allí quedan bajo maldiciones que después en su vida comienzan a manifestarse. Mucho cuidado con esto. Podemos ir ahí si somos siervos de Jesucristo y estamos comisionados por el Señor y entendemos la autoridad espiritual para ir y quitarle al enemigo esos terrenos, porque dice la palabra, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Podemos ir a tomar estos lugares para nuestro Señor Jesucristo y para establecer el gobierno de Dios y los diseños de Dios en esos terrenos, en estos territorios. Ahora sí, como dice aquel refrán popular, la curiosidad mató al gato. Muchas veces cuando las personas por curiosidad van a este tipo de prácticas, se ven tremendamente afectadas, tremendamente manipuladas, poseídas, bueno, un sinfín de cosas perjudiciales que vienen a la vida de la persona por querer probar, por querer conocer inocentemente. Yo sé de personas que por jugar la ouija se han visto bajo maldiciones terribles y han tenido luchas tremendas en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos, en diferentes situaciones, porque un día se abrió una puerta de pecado por participar en algo que no le agradaba al Señor. Tengamos mucho cuidado. No utilicemos estos seres, estas estatuillas, como algunas personas lo hacen, para obtener protección. La única protección que tenemos eficaz es cuando somos hijos de Dios y somos obedientes a la palabra del Señor, y esa cobertura de Dios está sobre nosotros. Ahí es cuando somos protegidos. Tú no eres protegido porque andes un rosario, una cruz, un escapulario, una medalla, porque coloques una cruz de palma bendita detrás de la puerta, o porque bañes con agua bendita alrededor de tu casa, de tu propiedad, o aún porque tengas la Biblia abierta en el Salmo 23 o 91. Si el enemigo conoce la Biblia, el enemigo conoce la palabra de Dios. Así que esos son cosas que ya entran en la categoría de supersticiones, de artículos supersticiosos, que también son pecado y son desagradables al Señor. Cuando venimos a los pies de Cristo y obedecemos la palabra, es ahí cuando las promesas de protección y de cobertura, que están por ejemplo escritas en el Salmo 91, vienen a nuestra vida. Pero si andamos en rebeldía, en desobediencia, apartados del Señor y practicando cosas que no le agradan al Señor, pues no contemos mucho con que va a estar la cobertura de Dios. Dios por misericordia nos guarda y nos protege, pero no podemos tentar al Señor, no podemos jugar con las cosas espirituales. Acerquémonos al Señor. El Espíritu Santo de Dios, Él quiere habitar en nosotros, Él quiere mostrarnos, guiarnos, revelarnos de su amor. Él nos guía a toda verdad. En el Espíritu Santo hay dones preciosos y maravillosos. No necesitamos otros medios, otras fuentes fuera de Dios. La única fuente que necesitamos, la fuente de agua viva, se llama Jesucristo. Y Él dijo allá en Juan 15 que separados de Él nada podemos hacer. Acércate al Señor, acércate a Jesús y renuncia a prácticas mundanas, a prácticas paganas. Y si te ha gustado coleccionar duendes, hadas o entrar en contacto con el mundo espiritual, mucho cuidado, renuncia. Haz esta oración conmigo en este momento si ese es tu caso. Y di conmigo: Señor Jesús, yo en esta hora me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de estas prácticas, te pido perdón, cierro toda puerta, renuncio a todo espíritu inmundo, y háblale al enemigo y dile: renuncio a ustedes, seres espirituales malignos con los que he entrado en contacto, renuncio a ustedes en el nombre de Jesús. Solo Jesucristo es mi dueño, mi Señor y mi Salvador, y solamente a Él alabaré y adoraré. Que el Señor te bendiga. Tu hermano y amigo el pastor Rolando Artavia, de la iglesia Éxodo, Evangelización y Guerra Espiritual. Y por supuesto, dale like a este video
y compártelo también con muchas personas a través de las redes sociales para que sean bendecidos y entren en un conocimiento de lo que dice la palabra de Dios de este tema, como lo vimos hoy, las leyendas, los seres espirituales, los duendes, las hadas, los vampiros, los hombres lobo, porque son seres reales, pero son criaturas demoníacas, malvadas y perversas. Que Dios te bendiga y declaramos sobre tu vida la bendición del Señor Todopoderoso. Amén y amén.